cuando esas cosas pasan, usted inmediatamente informa a las autoridades, informa al hotel y se despliega una búsqueda inmediata de la persona desaparecida. Lo más sospechoso de este caso es que eso no ocurrió. La práctica es que cuando a un dominicano le pasa eso mismo, la policía se lo lleva, lo interroga a su modo y una interrogación. Si la persona es culpable, pues hay una alta probabilidad de que se esclarezcan las cosas. Doctor. Es triste decirlo, pero es la realidad. La realidad. Muy buenos días, bienvenidos sean todos a este encuentro de cada día, matutino Su Mundo, después de un fin de semana. Iniciamos hoy, gracias a ustedes por preferirnos como su programa estelar de las mañanas con las principales entrevistas, el principal contenido locales e internacionales. Doy la más cordial bienvenida a mis compañeros José Tomás Paulino, Ana Daisy Guerrero y Maxi Manzueta. Buenos días, compañeros y compañeras. Buenos días. Buenos días, Graimer. Los chocolatitos, ¿dónde están? Están ahí. Tuve que venir con una camioneta extra para poder repartir. Es café. Dile, es café que se trae. O unos chocolatitos de café. De Colombia es cerquísimo. Tú sabes que hay muchos viajantes que lo que hacen es en el Internacional de las Américas compran los chocolates. No, eso pasó de moda. Eso era cuando este país era una granja. Aquí de todo. Eso es lo que los supermercados los tienen todos. Todas las variedades y sabores, señores. No hay razón para eso. Así es. Buenos días. Ya hace tiempo que eso pasó. Bueno, iniciamos, señores. Hay muchos temas. Bastante. Muchos temas, pero antes de los temas locales y la agenda del presidente y demás, quisiéramos iniciar por un hombre que sigue vivo en el corazón de la sociedad dominicana, porque su pensamiento, sus ideas, su valentía, que sellaron este país. Un día como hoy, lamentablemente, 17 de marzo, fue asesinado Orlando Martínez, ¿verdad? Ese gran periodista dominicano, joven, muy joven, murió asesinado a manos de las fuerzas policiales, militares, incontrolables, como lo decía Balaguer, un día como hoy, en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde hoy hay presente un espacio dedicado a su memoria. Hoy se cumplen 50 años del asesinato de Orlando Martínez y cantidades de periodistas el día de hoy predican con el ejemplo de ese periodista luchador incansable, una persona muy objetiva y quien pues perdió la vida, señores, por ser una persona muy objetiva, de verdad que sí. Apenas 31 años de edad. Bastante joven y desde ahí marcó la pauta de lo que es el periodismo o el buen periodismo. Un hombre que para muchos que hemos estudiado esta carrera, pues siempre uno se identifica con lo que debe hacer y lo que no debe hacer un periodista, definitivamente. Yo pienso que un día como Orlando sí. Es eso. 50 años de ese vil asesinato. Yo pienso que es importante recordar ese último artículo que él escribió, que fue como el que marcó la señal para los esbirros del gobierno del entonces presidente de la República, Joaquín Balaguer. Este fue el último artículo que escribió Orlando Martínez y que sentenció su muerte. Señor presidente de la República, ya que usted impide que un artista del prestigio y la calidad moral de Silvano Lora viva en su patria, ya que dejar en el extranjero a dominicanos le produce placer o ganancias politiqueras, me voy a permitir hacerles algunas recomendaciones. Espero que sobre todo medite la última. Como usted ha dicho que en el gobierno suyo, y parece ser cierto, la corrupción solo se detiene en la puerta de su oficina, ¿por qué no saca a la República Dominicana a todos esos corruptos? Como aquí existe una galopante inflación de delincuentes sin uniformar y, según usted, también uniformados, ¿por qué no les ordena a los calieses del régimen que los apresen y los metan en un avión? ¿Por qué no les dice a los genízaros
que prestan servicio en el aeropuerto, que apresen no a los que traen cigarrillos de marihuana, sino a los peces gordos del tráfico de drogas? ¿Por qué no manda al exilio a los que reciben comisiones para negociar contratos que entregan nuestras riquezas a las compañías multinacionales? ¿Por qué no instala un barco ¿por qué no instala en un barco a los latifundistas, a los que están negados a que este país salga del subdesarrollo y de la situación de miseria colectiva que lo acompaña? ¿Por qué no entra en ese mismo barco a quienes en la ciudad son el soporte ideológico de esos terratenientes? Y también a quienes son el sostén armado, los que dan palos, apresan y torturan a campesinos que luchan por sus derechos. Como usted es en llave de los norteamericanos, ¿por qué no le solicita un portaaviones para enviar al lugar que fuese a los numerosos calieses que viven del trabajo del pueblo? En caso de que su amistad con los Estados Unidos sea más estrecha de lo que sospechamos, ¿por qué no le pide al Pentágono un cohete último modelo con el objetivo científico de crear una colonia de calieses en la Luna? ¿Por qué no desaparece de la vista de los dominicanos honrados, que son la mayoría, a todos los vagos que en este gobierno cobran sin trabajar? ¿Por qué? Tómelo en cuenta. No deposita en un cómodo asiento de primera clase a los funcionarios irresponsables que se las dan de fuché contemporáneos y a la hora de la responsabilidad no dan la cara. Y mi recomendación final, decía Orlando Martínez, si es inevitable que esta situación continúe, si es imposible evitar actos indignantes y miserables como el que presencié el domingo en el aeropuerto, ¿por qué, doctor Balaguer, no se decide usted subirse en el avión o en el barco y desaparece definitivamente de este país junto a todos los anteriormente mencionados? Ese fue el último artículo escrito por Orlando Martínez, y precisamente por ese artículo fue asesinado la noche del 17 de marzo de 1975. No, digamos que la culminación del enojo del sistema, del régimen del doctor Joaquín Balaguer, porque 27 años después, 75, 80, al 90 son 15, 17 años después en promedio. ¿Cuándo fue que muere, que desaparecen a Narcisazo? Después de las elecciones del 94. Exacto, es decir, 19 años después del asesinato de Orlando, desaparecen a Narciso González. Al día de hoy no se sabe el paradero de su cuerpo, obviamente fue asesinado, por causas parecidas al mismo Joaquín Balaguer, donde Narciso González planteó que Balaguer era el hombre más perverso de toda Latinoamérica, de toda América, y eso al parecer también desencadenó la desaparición de Narciso González. Es decir, que este país está hoy, con los 50 años del asesinato de Orlando Martínez, pues recordando que la carrera de periodismo en aquellos tiempos, hoy es una labor difícil, pero nunca jamás comparable con... No, porque en aquellos tiempos tenían una ética que era innegociable. En este tiempo, lamentablemente, eso está en entredicho. Pero hay una y libertad. digo lamentablemente porque lo está diciendo un periodista, ¿te entiendes? Y uno no quisiera tener que pisar la manguera, pero lo que estamos viendo hoy día, de verdad que es totalmente opuesto a lo que se veía con Orlando Martínez. Totalmente opuesto. Pero en aquel tiempo, además de que había una ética que era innegociable, había también una actitud de oposición al libre ejercicio del periodismo que también era innegociable. Y Balaguer tenía un grupo de esbirros que perseguían a los periodistas que estaban comprometidos con la verdad, con el periodismo objetivo, que escribían lo que pensaban, que denunciaban, que investigaban, y eso no le convenía al régimen de Joaquín Balaguer, que sabemos que era un régimen post-trujillista, y que había mucha gente, sobre todo los llamados calieses, la gente de la banda Colorá, que actuaban sin ningún tipo de control y que el propio Balaguer le llamaba incontrolables. Así es. Lo que sí es que ha habido
una gran apertura, hay libertad de expresión y difusión del pensamiento. No podemos comparar, señores, estos tiempos, independientemente de que existan algunos periodistas que se vendan, hay cantidades de periodistas que ejercen con gran responsabilidad esa función. Señores, aquí en los medios de comunicación que usted se expresa libremente y nadie lo coarta. Y señores, hasta se utilizan términos inapropiados, inadecuados para la gran figura. Hasta libertinaje. Aquí hay de todo. Aquí hay una libertad de expresión se tremenda, intentó controlar señores. un poco, se intentó controlar un poco con la ley famosa del DNI. la ley Mordaza, falló, la ley fracasó. Mordaza primero de La mi de la senadora Melania Salvador. Melania Salvador, Claro que sí. y luego hubo otro intento también de controlar, y ahora con la última, pero el valor de la democracia que hoy tenemos por la Claro. sangre derramada por estos hombres valientes del pasado, nos permitió plantarnos en 20 y detener unos articulados específicos de la ley del DNI, que no es toda mala, pero esos puntos específicos venían a coartar derechos. Así Miren, mismo es. y decir que se vino a hacer justicia con el caso Orlando Martínez ya en el primer gobierno del PLD, que se sometió el proceso porque se mantuvo vivo. Felicitar y agradecer grandemente a que eso fuera posible, que el juicio se llevara a cabo a un hombre que está ahí y que es un denunciador y un luchador por los valores democráticos, como es el ex juez Juan Miguel Castillo Pantaleón. Y que al fue- procurador de ese tiempo, Abel Rodríguez del Orbe. Abel Rodríguez del Orbe también. Bueno, y se hizo justicia, por lo menos en los actores materiales y los autores más cercanos intelectuales del mando militar dominicano. Miren, vámonos con la agenda del presidente. La agenda del presidente está muy cortita en el día de hoy y solo habrá una actividad en Palacio con la semanal. Y eso está previsto, por supuesto, como siempre, para las 4:30 de la tarde, donde el presidente va a recibir a representantes de diferentes medios, periodistas, comunicadores, líderes de opinión, directores de medios en Palacio, para abrir los micrófonos y hacer preguntas al presidente sobre la situación actual. Nos extraña que hoy lunes no esté convocada la mesa de seguridad ciudadana, que se reúne también los lunes, Regularmente todos los lunes en se la reúnen, mañana. así es. O sea, hoy el presidente, por lo menos públicamente, nos presenta de que solo estará en la semanal, en la agenda por el momento. Y nos vamos. Ahora, lo que sí tenemos es la portada de nuestro periódico digital, Su Mundo Digital, editado por Multimedios Su Mundo. Ahí tiene la portada en la pantalla de su televisión. En las globales, el método de Bukele, el presidente del Salvador, convirtió a ese país en la nación más segura del hemisferio occidental. Bueno, y seguimos con que Jenny Berenice interroga a Joshua Ribe. Los padres de Joshua, Steven Ribe, se quejan del proceso y también Ribe se ha negado a responder algunas preguntas por orden de sus abogados. Leonel dice el PRM convirtió la frontera en una puerta giratoria para haitianos indocumentados. Ahora lo descubrió Leonel. Presidencia y Alcaldía del Distrito Nacional presentan el Plan Integrado de Santo Domingo. Bueno, y en el área de la salud, el NEI Arias Lora moderniza el sistema de imágenes para agilizar entregas de resultados. Y en economía, Banreservas supera los 1.350 millones en solicitudes de préstamos en España. Interesantísimo eso, señores. En política, Miguel Vargas Maldonado denuncia la caída de la clase media por mala gestión del gobierno del PRM. Miguel Vargas Maldonado es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Así está Su Mundo Digital, editado por Multimedios Su Mundo. Toda la verdad a un solo clic. Usted solamente tiene que acceder a www.sumundodigital.com y ahí tendrá un mundo de informaciones. Pero también usted puede seguirnos a través de la más amplia red de canales y sistemas de cables a nivel nacional. Estamos en el 101 y 1101 High Definition de Claro, en el canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, canal 20 de Telecable Dominicano, el 46 de Win Telecom, el canal 647 de Fire TV Stick.
y usted puede también sintonizarnos a través de más de 190 sistemas de cables en las provincias del país. Cubrimos toda la geografía nacional, también a través de los satélites EUTEL para todo el continente americano y el satélite Intelsat para todo el mundo. También localícenos a través de las plataformas digitales y nuestras redes sociales para que esté en contacto con el mundo de información y la programación que le ofrece Multimedios Su Mundo. Bueno, el tema de la semana, de estas últimas semanas y media más o menos, es el caso de la desaparición de la joven norteamericana de origen indio, Konanki Sudisha, que las autoridades dominicanas no han podido dar respuesta en términos de la localización, ya sea con vida o muerta, cuáles fueron las circunstancias que rodearon este caso que estremece la sociedad dominicana y que impacta a nivel internacional. El principal sospechoso, Joshua Reed, ha sido objeto de un interrogatorio por parte de la Procuradora General de la República, la doctora Jenny Berenice Reynoso, y la verdad es que hay un mar de confusiones en todo esto. Esta jovencita, que hay múltiples videos caminando alrededor del hotel a la hora de la salida, también en actividades de entretenimiento, que fue a lo que vino al país, a divertirse, a pasarla bien en este escenario paradisíaco que es la República Dominicana y que cada vez se fortalece más en el orden turístico. Ahí vemos la foto en el que se ve sentado el joven Joshua Reed en el proceso de interrogatorio. Ahí, mira, sus padres dijeron algo y en esa foto se evidencia de que tal vez mintieron. Los padres en un momento decían que él fue sometido a un interrogatorio y no tenía un intérprete. Desde el primer momento, la Procuraduría ha dicho que ese interrogatorio estuvo presente un intérprete. Y ellos han insistido con eso, de que se le violentaron sus derechos a él y de hecho ya se apoderó a una oficina de abogados en el país para que trabaje todo el caso de Joshua. Ahora yo tengo una pregunta y me gustaría que ustedes me ayuden. En un principio, el Ministerio Público y la propia policía tenía a Joshua como un testigo del hecho. Sin embargo, ya vemos cómo tal vez pasó de ser un testigo a ser un sospechoso en este caso, porque ya vemos cómo de hecho la Procuradora General de la República este fin de semana estuvo interrogándolo. Entonces cambió la connotación ahora, porque si cambió la connotación significa que entonces Joshua podría ser sometido a la justicia. Todavía no es un sospechoso. La Procuraduría General de la República no le ha dado esa tipificación. Y recuerda que son términos que aunque uno como periodista los trate como si fuera lo mismo, una persona de interés no es necesariamente un sospechoso. No. Para ser considerado sospechoso tiene que haber un mayor nivel, por ejemplo, de conexión o de posibilidades de conexión con demostrable. Pruebas, ¿tú entiendes? O indicios, Exacto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cuando la familia se quejó inicialmente de que él no estaba acompañado de un intérprete, hablaron, por ejemplo, de un intérprete legal, porque, por ejemplo, hay intérpretes judiciales que son los intérpretes acreditados y oficiales. Ahora, pudieron haber utilizado quizás algún intérprete en ese momento y que no necesariamente pero él fuera un testigo, por legal. Supuesto. Era un testigo, no necesitaba el intérprete legal siendo un testigo. Sí, para que el resultado de ese interrogatorio pudiera ser utilizado en una investigación a posteriori, sí tenía que estar revestida de toda la legalidad que el Código Procesal Penal de la República Dominicana plantea. Y el derecho internacional inclusive, porque él es un ciudadano norteamericano. Y de hecho la Embajada norteamericana ha estado muy pendiente a todo el proceso de investigación. Entonces, por eso las autoridades dominicanas han sido muy cautas y lo deben ser con todos los procesos de investigación para que no se caigan en el camino, para que un juez cuando lo vaya a juzgar y lo vaya a conocer pueda tener elementos probatorios suficientes para tomar una decisión. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La maraña con relación al caso de este joven está en que las preguntas nodales, las preguntas importantes que le pueden dar a un investigador
una pista clara para determinar algún tipo de conexión o de vinculación de él con la desaparición de esta joven o el destino final de esta joven, él no las quiere responder. Él solamente dice, bueno, esa pregunta mis abogados me dijeron que no la responda y yo me apoyo a ellos. Tiene lógica en la parte de la defensa de su posible implicación en un caso como este, que evidentemente se conduce a un caso criminal, porque si finalmente ese cuerpo no aparece o fue secuestrado en ambas condiciones, es un acto criminal. Que él tenga que ver o no son dos cosas distintas, Claro, ¿verdad? así es. Porque puede ser que él estuviera con ella ahí y él dejó de verla y él no tenga que ver, es probable. No, y también Pero- estuvo en un estado de embriaguez. Pero si él tuviese algo que ver, si él tiene algo que ver con la desaparición de ella de manera específica, entonces, desde el punto de vista de su defensa, es correcto que él no se comprometa a responder como le aconsejan su abogado hasta que ellos no se encarguen de con él. Ahora, para que él pueda ser, digamos, sometido a la justicia, tiene que haber algún indicio de manera específica y los abogados entonces asumen el caso, que en el caso local es Guzmán Ariza, la oficina de Guzmán Ariza. Me imagino que se habrán reunido con él para establecer los mecanismos de defensa de su posible vinculación. Y en principio, José Tomás, es correcto que hay más que una gente que viene del derecho norteamericano que dice, según su normativa legal, que usted se acoge al silencio para no comprometerse en una de las enmiendas constitucionales de su país. Entonces, por la parte que tiene que ver con él y la asesoría jurídica, está correcto, hasta que ellos no estén ahí. Claro que sí. Mira, me gustó mucho y llamó mucho la atención la presencia de Jenny Berenice Reynoso. Ha actuado con mucha responsabilidad. Un interrogatorio que duró aproximadamente 12 horas y que, dicho sea de paso, a Joshua lo llevaron al lugar donde ocurrieron los hechos para que él describiera en detalle todo lo que estuvo aconteciendo durante toda esa noche, momentos en que él, pues según lo que ya había informado, salvaguardó la vida de Konanki en ese momento donde pues se estaban ahogando. Lo llevaron al lugar de los hechos. Vamos a ver el día de hoy las medidas que se van a tomar en este caso, porque dicen algunos juristas que ya se le están violentando los derechos a Joshua con la detención por tanto tiempo. Bueno, esta semana, el fin de semana pasado, teníamos una declaración que ofreció el abogado Félix Portes, donde él decía, y yo traté de consultar y consulté a otros abogados y me dicen que sí, que están de acuerdo, que la Procuraduría General de la República está en la obligación, en la inminente obligación de solicitar el conocimiento de medidas de coerción a Joshua Reif no como acusado de nada en específico, sino por lo menos de la desaparición, porque él fue la última persona que estuvo con esa joven y él ha narrado todo lo que pasó, que lo conocemos. Entonces, para poder justificar el mantenimiento de Joshua Reif en la República Dominicana, hay que presentarle solicitud de medidas de coerción, porque si no, la retención de su pasaporte pasa a ser una acción ilegal. Así es. Precisamente, estamos haciendo contacto en este momento con el doctor Félix Portes desde Valencia. Ha atendido nuestra llamada para hacer algunas puntualizaciones sobre los aspectos jurídicos. Buenos días, buenas tardes para ti desde Valencia, doctor Portes. Buenas tardes, buenos días para todos. Estamos aquí, con este caso importantísimo, así como ustedes señalan. Entiendo yo que el Ministerio Público debe tomar una decisión, o lo exonera a él de toda responsabilidad y le entrega su pasaporte, o lo somete a lo que es una solicitud de medida de coerción, que no necesariamente tiene que hacer prisión. Si ellos entienden que él es una persona de interés con relación a la desaparición de esta joven, ellos deben entonces solicitar una medida de coerción. De lo contrario, tienen que necesariamente devolverle su pasaporte y darle el derecho que él tiene al libre tránsito. Entonces, ellos están en esa coyuntura, y el problema que existe en este caso, Graimer, es
que él no es dominicano. Eso primero, ¿verdad? Segundo, que República Dominicana con Estados Unidos, si bien nosotros extraditamos dominicanos, es decir, nacionales hacia Estados Unidos, ustedes nunca, por ejemplo, en la carrera tuya periodista, tú nunca has visto que han extraditado a un norteamericano a República Dominicana a enfrentar cargos. Es decir, Estados Unidos no extradita a República Dominicana a sus nacionales, y tan pronto él llegue a Estados Unidos, poco importa el desenlace de la investigación, él nunca va a poder ser extraditado en caso de que haya o exista o se recopile evidencias que señalen que él es el responsable de esa desaparición o muerte de esa persona. Importante punto, Portes, porque entonces, ¿de qué puede asirse el Ministerio Público para, en el marco del derecho dominicano, a retenerlo aquí sin un sometimiento? ¿Qué tiempo puede disponer la Procuraduría para someterlo o para retenerlo? Mira, la Constitución es clara y el Código Procesal Penal es claro. Establece que el máximo que una persona puede ser detenida para fines de investigación son 48 horas, sin que sea puesto a la disposición de un juez competente. En este caso se ha jugado a un palabreo. Bueno, él está voluntariamente, está en un hotel voluntariamente, no está detenido, pero vamos a ver la realidad del caso. Una persona en un hotel que tiene par de personas apostadas en la puerta de su habitación, cuyo pasaporte lo tenga la autoridad, es de una forma tácita una detención. Claro. ¿Tú entiendes? Claro. Entonces, ese tema es muy delicado. Tú sabes, se puede tratar de jugar con la inteligencia de la persona, pero yo entiendo que ya hoy, lunes, después de haber pasado 10 días, ya el Ministerio Público tiene que definir la situación legal de esa persona, porque recuérdate también que él tiene derechos. O sea, tú no puedes quedarte en un estado de incertidumbre, tú no puedes estar como persona en una investigación en un estado de incertidumbre. O el Ministerio Público toma una posición en identificarlo como persona de interés, como que hay ciertos indicios, porque solamente es eso lo que el juez necesita, indicios, algunas pruebas sutiles para señalar que él posiblemente sea probable el autor de cualquier situación que le haya pasado a ella. Entonces, solamente con eso, el juez, entiendo yo, que le impone medida de coerción. ¿Para qué? No, la gente malinterpreta la medida de coerción. No es que él sea responsable de asesinato, no es que él sea responsable de X crimen, de secuestro, lo que sea. Es que se está investigando. Entonces, si la presencia de él se requiere en un periodo de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, por ejemplo, si le ponen prisión preventiva, de 6 meses si le dan presentación periódica, impedimento de salida, entonces esto ayuda a que el Ministerio Público se asegure de su presencia en el proceso, y si finalmente no hay caso, el Ministerio Público puede archivar. Pero una cosa. Pero mientras tanto, él estaría presente, pero también hay que ver la parte de los abogados de él. Un detalle, un detalle técnico, Sí, Portes, porque él es norteamericano, pero la joven Sí, así es. Konanki Sudisha también. Residente. Sí. ¿Ella es residente o es nacional? No, residente No, americano. no, así es. Ella Al son los parecer también residentes. Ella es solo residente. al parecer, Ok, al ok. parecer ella también es ciudadana estadounidense. Ella es Que sea ciudadana. residente la noche. Bueno, es ciudadana. no, yo creo que ella es, por eso está interviniendo también la embajada. Ella es ciudadana, sus padres Pero se ¿cuál mudaron a es Estados Unidos. La pregunta la es, curiosidad que tú si la tienes? curiosidad jurídica es, siendo él norteamericano y siendo ella norteamericana, en el aspecto jurídico, ¿dónde cae? Porque entonces el Estado no puede No, el protegerlo a él y aspecto desampararlo a jurídico, ella. Mira, el estado jurídico que cae lo establece el Código Procesal Penal. El tribunal competente para conocer de un hecho es el tribunal del lugar del hecho, es decir, hay una competencia territorial. Con relación a eso, Estados Unidos nada podría hacer. Ellos solamente podrían, Entre comillas, decirle nada. a la procuradora, Perdóname, Porte, entre motivar comillas, a que nada. se respeten
los derechos. Dígame. Digo, nada entre comillas, porque Estados Unidos todo lo puede cuando quiere. En buen derecho bueno, nada buen puede derecho, hacer, buen porque tiene que derecho. respetar el Lo que ordenamiento te estoy jurídico diciendo es que dominicano. un fiscal no puede aquí venir a subir a un estrado. Un juez no puede dictar prisión preventiva. Un juez tampoco puede investigar el caso. Ahora, ellos podrían, sí, motivar y solicitar a la Procuraduría que a los padres de la víctima se le preserven sus derechos y al imputado se preserve su derecho. ¿Tú entiendes? Ellos pueden diplomáticamente solicitar, interceder para que los derechos fundamentales tanto del imputado como de los padres de la joven sean respetados. Hasta ahí. Y le toca al Ministerio Público y a la justicia dominicana determinar las consecuencias legales, si la hay o no, con relación al hecho, no a Estados Unidos. ¿Tú entiendes? Doctor, Ana Daisy de este lado, ¿se le pudiera pedir Ana Daisy Guerrero, caramba. un abrazo a distancia? Quisiéramos saber si hoy, después de la entrevista, este fin de semana de la Jenny Berenice a Joshua, hoy se le pudiera tomar medida de coerción a Joshua. Mira, es que, como te estoy diciendo, el Ministerio Público, yo entiendo que ha sido muy tímido con relación a tomar una decisión, como lo hubiese hecho si la persona investigada hubiese sido dominicano. Claro. Yo te aseguro a ti que si hubiera sido un dominicano, ya el tiempo para interponer un recurso de apelación estuviera corriendo. Bueno, ya estuviera esa persona arrestada. Entonces, yo entiendo que el Ministerio Público está siendo muy cauteloso por tratarse tal vez de un norteamericano. Está tratando de no aventurarse a hacer una solicitud de medida de coerción sin tener por lo menos los elementos mínimos. ¿Tú entiendes? Porque es un caso que la embajada de Estados Unidos está atento, que el mundo internacionalmente está atento a lo que va a hacer el Ministerio Público. Yo entiendo que ellos están siendo súper cautelosos, precavidos, pero yo entiendo que ellos tienen ya que necesariamente actuar, porque si ellos no actúan, déjame decirte, entonces los abogados de él, ante la situación que él está, seguro van a interponer un habeas corpus. Entonces, claro, el juez, cuando recibe el habeas corpus, va a solicitar que él sea presentado ante él y le va a preguntar al Ministerio Público ¿y qué ustedes tienen para tener a esta persona retenida, para tenerle su pasaporte retenido? ¿Ustedes tienen una orden de arresto? No. Bueno, pues tienen que soltarlo. O sea, es que es una situación que yo entiendo que si el Ministerio Público no quiere, por ejemplo, verse mal ante la sociedad, debe tomar una acción o debe liberarlo, y sabe que si lo libera va a perder totalmente control de él tan pronto él se monte un avión y se vaya a Estados Unidos. Poco importa si luego surgen evidencias de que él real y efectivamente tuvo que ver con la desaparición y Dios no lo quiera, tal vez con su muerte. Ya el Ministerio Público tendría sus manos atadas, porque no tenemos ese tratado de extradición donde Estados Unidos mande a República Dominicana sus ciudadanos para ser juzgados aquí. José Tomás Paulino, ciudadanos americanos que han sido buscados por violación y nunca han retornado a República Dominicana, porque es que Estados Unidos no es verdad que va a mandar a un ciudadano norteamericano a enfrentar a la justicia dominicana. José Tomás Paulino tiene una pregunta. Doctor, para hoy está previsto un nuevo interrogatorio que ha sido encomendado a la fiscal titular de la provincia de la Altagracia, Claudia Lorena Garrido. Obviamente esto después del interrogatorio que realizó la propia Procuradora General de la República. Este interrogatorio podría ser definitivo, según algunas fuentes que yo he consultado, para tomar la decisión con relación al caso de Joshua Riff. Mira, yo te voy a decir una cosa. Estamos allá en República Dominicana, son las 7:35 de la mañana. Sí. Ese interrogatorio, lo que sea que se va a decidir, ya la procuradora lo decidió en las 12 horas que ella duró allá en Punta Cana. Gracias. No es verdad que una fiscal de menor jerarquía va ella a tomar la decisión de lo que va a ocurrir con él. Ya esa decisión está tomada. Gracias. Hay que ver cuál sería la decisión, porque no es verdad que la procuradora estuvo desde las 3 de la tarde, desde las 2 de la tarde, me informan, en Punta Cana, hasta las 3 de la mañana con ese joven
ella, que yo la conozco a ella investigó a todo el mundo, revisó los videos, y ella, aunque ella fue y se trasladó antes de ayer allá, eso no significa que ella no haya estado al tanto, porque ella ni está al tanto de todo. Claro. Entonces, de todos los interrogatorios, ella lo leyó, ella vio todos los videos, todo eso ella lo revisó antes de ella trasladarse allá el sábado. O sea que cuando ella se trasladó el sábado y ayer domingo, ella seguro analizó todo y ella sabe para dónde va el caso. Ella es la única que para mí entender sabe. Y ese interrogatorio para mí de hoy, eso es, como dicen en el campo mío, cuchipluma nada más. Bueno. Eso es bulto y antimovimiento. Gracias. Ya la decisión que sea que se vaya a tomar fue tomada y habrá que ver qué es lo que va a pasar en el día de hoy. Gracias, Félix Porte, abogado, que ha tomado la gentil comunicación con nosotros desde Valencia para hacer los aportes en este tremendo caso judicial en la República Dominicana. Gracias, abogado. Bueno, lo que él está muy claro en lo que dice y yo estoy de acuerdo con él también, pero obviamente independientemente de la decisión que haya tomado la Procuradora General de la República, que es la jefa del Ministerio Público, a quien le va a corresponder liderar este proceso es a la fiscal titular. Obviamente ella asumió ese caso, la Procuradora General de la República le trazó pautas, le dijo, mira, por aquí es que vamos y esta es la decisión. Creo, compañero, que dentro de la normativa, el reglamento de Dirección de Justicia, de la Procuraduría, la Fiscalía y demás, cuando un caso toma categoría de casos especiales, el procurador titular puede asumir directamente. Claro. Inclusive es tan organizado este tema que puede trasladarlo de jurisdicción para llevarlo a una jurisdicción más controlable. Por ejemplo, ese caso, es muy probable que eso no se va a quedar ahí, van a trasladar la jurisdicción para acá para tener un control de eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero antes ya está aquí nuestro invitado del día de hoy, ya está con nosotros, ahí está, aquí están los estudios, entrando los estudios, el doctor Vinicio Castillo Semán, quien estará con nosotros conversando tras la pausa de este tema que estamos conversando en este momento y de temas política nacional. Retornamos en breve y ya retornamos con el doctor Vinicio Castillo Semán. Vinicito. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo, como siempre, la gente que hace opinión, la gente que construye lo que es la opinión pública, siempre aquí en este escenario. Y hoy no es la excepción, hoy está con nosotros el abogado doctor Vinicio Castillo Semán. Vinicito está con nosotros y es un hombre con el que vamos a conversar durante un largo rato aquí. Buenos días, doctor. Muy buenos días, muy contento de estar aquí por primera vez y lo felicito por este set tan moderno. Y los felicito por esta iniciativa, el programa que tienen matutino. Muchas gracias, doctor. Bueno, comencemos por el principio, diría un logista, ¿no? Este caso, usted estaba aquí cuando comenzamos a hablar con el doctor, el abogado Félix Porte, este caso que ha estremecido en términos públicos, el caso de Konanki Surisha, de origen indio, norteamericana, y en el que está involucrado un joven norteamericano como es Joseph Arip. Doctor, usted que ha visto lo que ha palpado desde fuera, ¿cómo usted ve este caso? Mira, cuando hay un caso de esta naturaleza, es, diríamos, peligroso aventurarse uno a opinar de qué pudo haber ocurrido, porque estamos entrando en el campo de la especulación. Pero por lo que he leído, el señor que lo acompañaba, el joven que lo acompañaba, sus versiones contradictorias, su negativa a responder preguntas clave del Ministerio Público, a mi juicio como abogado penalista, lo sitúan como un sospechoso principal de esta tragedia, porque el que ha actuado de buena fe y le pasa una situación similar, en el caso de que fuera un accidente, no creo que tenga motivos para negarse a contestar preguntas o contradecirse. Simplemente eso le puede pasar a cualquier joven
que esté bañándose a una deshora con una pareja joven también y se pueda producir un accidente. Sea norteamericano, sea turista, sea dominicano, eso puede ocurrir. ¿Y dónde está el problema del señor, el joven norteamericano que acompañaba a la desaparecida? Es que cuando esas cosas pasan, usted inmediatamente informa a las autoridades, informa al hotel y se despliega una búsqueda inmediata de la persona desaparecida. Lo más sospechoso de este caso es que eso no ocurrió. Y no ocurrió y vino a ocurrir 24 horas después. La explicación que él da para escudarse de esa, diríamos, falta de no comunicación es que la vio viva junto con él cuando salió de la playa. Y eso abre también un abanico de posibilidades de que una joven sin ropa, porque ellos estaban sin ropa, pudiera salir a la playa desnuda, evidentemente que estaban tomando o estaban, diríamos, en una situación ya de amanecida, como decimos aquí, y que alguien pudiera haberla visto y le hubiera podido atacar o raptar. Esa es otra posibilidad. Por eso son, diríamos, situaciones difíciles para la investigación porque no hay un cuerpo, no hay una persona fallecida que se pueda certificar que está fallecida. Todas las posibilidades, vamos a decir, están abiertas en la investigación. Y yo creo que sería irresponsable de cualquier investigador casarse con una versión. Obviamente hay un tema de opinión pública mundial. Yo sugerí que, como son norteamericanos y el FBI está actuando, se le sugiriera al joven este norteamericano ponerle la prueba del polígrafo, del detector de mentiras, que la FBI lo usa. Doctor. No es una prueba jurídica concluyente, pero sí, si se niega, le da a nivel de la opinión pública norteamericana la idea y mundial que hay una situación con la persona. Y si lo hace y el experticio es que está mintiendo, también, es decir, ayuda a esclarecer, por lo menos en términos, esclarecer no es la palabra, a orientar a la opinión pública a dónde pudiera haber ido esta, por dónde esta situación podría haber ocurrido. Desde el punto de vista jurídico, el Ministerio Público tiene una situación difícil, por lo que he dicho. No hay testigos, más que los que estaban previamente. No hay una persona que vio. Lo que hay simplemente es una versión de la persona que lo acompañaba. ¿Qué hacer? Ahí viene la pregunta. ¿Y qué tanto pesa eso que usted acaba de decir? El hecho de que es un ciudadano norteamericano con el que estamos trabajando, dos ciudadanos, tanto la desaparecida como quien está involucrado en este caso, que no es un sospechoso todavía, sino más bien la última persona con la que se vio que es investigado por esto como testigo. En el orden práctico, que sea norteamericano, turista, pesa mucho porque los métodos investigativos de la República Dominicana en este tipo de casos, cuando hay posibilidad de rapto, de secuestro, obviamente la policía no lo puede implementar cuando se trata de un ciudadano norteamericano. Todos sabemos que si eso le pasa a cualquier... Pero legal o bueno, digamos... En la práctica no es un tema de que si legal o ilegal, es un tema de hecho. La práctica es que cuando a un dominicano le pasa eso mismo, la policía se lo lleva, lo interroga a su modo y de una interrogación. Si la persona es culpable, pues hay una alta probabilidad de que se esclarezcan las Doctor. Es triste decirlo, pero es la realidad. La realidad. Obviamente, con un ciudadano norteamericano que tú no le puedes, diríamos, tiene que ir con el debido proceso muy
acorde con las normas, porque tiene una embajada y un Estado que protege esos derechos, incluyendo el nuestro, se hace más difícil para el investigador ya, porque básicamente lo que queda es la versión solamente del sospechoso, que puede hacer el Ministerio Público. Yo entiendo que el Ministerio Público tiene una investigación abierta, no es nada, ese es un caso que está en investigación. El hecho de que esta persona se le devuelva su pasaporte y que regrese a Estados Unidos no necesariamente significa la impunidad de esa persona. Porque, por ejemplo, el Ministerio Público podría entregarle su pasaporte, encontrar algunos indicios nuevos en 10 o 15 días y citarlo en los Estados Unidos. Y si no viene, ya sí puede poner una orden de captura internacional. Es decir, hay que ver la posibilidad de una medida de coerción. Es técnicamente, diríamos, tendría que irse un poquito lejos el Ministerio Público para poderla justificar de impedimento de salida o prisión preventiva, porque tendría en principio que considerar que hay un asesinato o hay un homicidio. Correcto. Y es un terreno ahí un poquito movedizo. Es decir, doctor, que es delicada la situación. De verdad, usted hablaba sobre la aplicación de la ley, ¿verdad? Y cómo se están respetando los protocolos. Pero tiene que existir igualdad en condiciones, porque hay cantidades de dominicanos que están ahora mismo con una medida de coerción solamente porque lo vieron pasar por el lugar de un hecho que aconteció en un momento determinado. Y como usted dice, existen ciertos mecanismos que se utilizan en la República Dominicana para dar con la verdad ante cualquier hecho ocurrido. En este caso se le ha dado un tratamiento especial a Joshua y eso todo el mundo pregunta el por qué. Sabemos que hay organismos internacionales, una persona que es de los Estados Unidos y que hay que salvaguardar también el Estado Dominicano. Pero en este caso, ¿usted cree que se han respetado, por ejemplo, el protocolo que se ha establecido? El debido proceso se ha respetado con el señor, el joven norteamericano. No se le ha violado ningún derecho y precisamente el Estado Dominicano, el Ministerio Público ha cuidado de que la investigación respete esos derechos, porque él puede ser inocente también. Correcto. Claro. Y tiene una presunción de inocencia. Entonces, es una situación que nada impide que se siga investigando con la persona en libertad y aún pueda ir a los Estados Unidos. Y más con este caso, que se trata de una joven residente norteamericana o ciudadana, donde está el FBI involucrado en la investigación. Es decir, hay tratados de cooperación internacional con Estados Unidos que permiten también una investigación común, como en este caso cuando están envueltos ciudadanos norteamericanos. Pero doctor, no el tema solamente de tradición, sino que Estados Unidos tendría en su momento la posibilidad de seguir colaborando con el Ministerio Público Dominicano sin ningún problema. Doctor, dos aspectos básicos que yo veo en esto. Por ejemplo, ahorita decía el doctor Félix Portes que el Ministerio Público está obligado, está compelido a presentar una solicitud de medida de coerción contra Joshua Reeves para legalizar su prisión, porque realmente él está preso en la República Dominicana. Le tienen retenido su pasaporte y afuera de su habitación hay un personal militar. Pero hay otra pregunta que quiero hacer. Usted habla de la prueba del polígrafo para determinar si él está mintiendo o no, porque él, cuando le hacen preguntas que son nodales para determinar su real participación o no en el caso, ¿verdad? Porque el hecho material es que está desaparecida una joven que andaba con él y que él fue la última persona que estuvo con ella y que narró desde su punto de vista todo lo que pasó, ¿verdad? Esa es su versión, la versión de él. ¿Por qué el FBI no ha decidido ya aplicar esa prueba del polígrafo? No sé si lo ha hecho, porque uno no sabe si lo ha hecho o no. Pero ustedes lo ven en la serie, el FBI usa ese mecanismo
que está muy avanzado para este tipo de investigaciones y para cualquier otra investigación. Así que obviamente tiene que ser aceptada voluntariamente por El joven, el investigado, porque cualquier ciudadano en este país puede decir yo no me someto a esa prueba y punto. Pero si moralmente, si rechaza la prueba del detector de mentiras o polígrafo, que usualmente se usa en Estados Unidos, sí da una, diríamos, una orientación, Un indicio. a la opinión pública, sobre todo norteamericana, de que hay una situación no clara, no aclarada con este individuo, porque si él no está mintiendo, no le tiene por qué negarse, o no tiene por qué negarse a someterse a esa prueba y decir lo que sabe. ¿Hasta dónde, para pasar a otros temas de orden político nacional, hasta dónde tiene el Ministerio Público posibilidades de maniobra sin salirse del marco del debido proceso? El Ministerio Público lo que tiene fundamentalmente es una investigación abierta para seguir investigando todo. O sea, que él se puede ir del país. Se puede ir, pero te reitero, si se va, le entregan su pasaporte, usted se va y dentro de 15 días aparece en la investigación cualquier situación que sea de interés del Ministerio Público. El Ministerio Público, ¿Qué se hace? Le pone una citación al individuo. Y si no viene, y si no. orden de prisión. Pero en Estados Está Unidos. bien, pero Perdónenme, doctores, pero pero estamos hablando de las posibilidades. Retenerlo con un impedimento de salida es un sometimiento. es una opción, pero es un sometimiento. Claro. Y yo creo que el Ministerio Público se va a cuidar. ¿No hay evidencia? Pero ¿hasta cuándo, doctor? Perdóneme, ¿hasta cuándo puede el Ministerio Público maniobrar? No, someterlo ya a la el justicia? tiempo, ahí yo estoy de acuerdo con el colega Porte, el tiempo ya, digo, obviamente depende de los abogados del joven. Sí. De Joshua. De Joshua, porque hasta cierto La modo, firma si Guzmán Ariza. él ha consentido permanecer en el hotel, no es una situación de privación de libertad. Debe Si ser ha hoy. sido voluntario, vamos a decir, mira, tú te vas a quedar aquí en el hotel, es lo que terminamos de investigar. Si se queda ahí y no acciona con sus abogados, bueno, pues tú puedes voluntariamente, sí, magistrado, no hay ningún problema, yo me quedo los días que haya que quedarse. En su experiencia, doctor, ¿usted cree en su experiencia y conociendo a Jenny Berenice, porque tiene muchos años litigando? Sí, ¿usted fiscal de cree carrera, que sí, la fiscal de hierro. sí, ustedes los penalistas saben muy bien este tema con Jenny Berenice y ese equipo? ¿Usted cree que hoy ella puede decidir? Te reitero, depende de la actitud de la defensa del joven. Si la defensa del joven tiene una actitud Positiva, derecho positivo. de colaborar y de permanecer unos días más, darle esa oportunidad al Ministerio Público, pues no está compelida la magistrada. Obviamente, si el investigado dice, no, ya yo quiero irme del hotel y quiero volver a mi país, y ya hay que respetar ese entonces derecho. ahí tiene el dilema el Ministerio Público de dos cosas: o pide una medida de coerción, o lo liberta o lo deja ir, le entrega su pasaporte, lo que no le quita su condición de investigado, porque no lo está exonerando. Y si lo requiere, tiene que presentarse porque es un hecho ocurrido en República Dominicana. Desde ese punto de vista que usted lo está planteando, doctor, y es el conocedor de todo esto, es un jurista de extraordinaria experiencia, a mí me resulta chocante dos cosas, o contradictorias. Por ejemplo, una, que los abogados del bufete jurídico Guzmán Ariza le hayan dicho al joven que no responda preguntas básicas fundamentales que son nodales para establecer las circunstancias en que aconteció este hecho. Eso es uno. Y segundo, que al mismo tiempo le hayan permitido al joven que permanezca en el hotel de manera espontánea, como usted lo dice, porque el Ministerio Público no tiene razones para retenerlo, porque sería una retención ilegal. Entonces, eso a mí me resulta chocante. Bueno, depende, porque la llamada quinta enmienda que existe aquí, nadie está obligado a declarar contra sí mismo.
cualquier imputado tiene derecho a no declarar, si entiende que su declaración puede ser usado en su contra. Y es el único que en un proceso tiene derecho a mentir también. No a mentir, pero puede decir yo no respondo. Y no debe tener consecuencias jurídicas contra él eso. Obviamente, sí tiene una gran consecuencia ante la opinión pública. El imputado que dice, en un hecho como este, yo no respondo. Porque crea la sensación ante el mundo y ante el país de que está ocultando algo y que no se trató de un accidente. Los abogados, que es muy bueno, el bufete Guzmán Ariza, seguro que le recomendaron eso después de oír la versión de él, de que podía perjudicarle, vamos a decir, lo que podría generar una respuesta a esa pregunta. Muy bien. Que no necesariamente es que sea culpable, es que quizá la respuesta pueda resultar inverosímil y que la defensa entienda que es mejor no responder. Muy Entonces bien, se doctor. lo abrumado también. Pero doctor, yo quiero... Vamos al tema local, vamos al Pero tema local. eso ya. ocurre mucho. Vamos al tema político. Eso ya. ocurre mucho en muchos casos, tanto en los Estados Unidos como aquí, donde el abogado le dice al cliente, mira, mejor no responda nada. Doctor, a propósito No te metas de, cuchilla tú a mismo. propósito también de Jenny Berenice, de esta nueva procuraduría en el mando, porque es el mismo cuerpo jurídico que está ahí adentro, técnico, jurídico. Sí, pero ella tiene ahora un gran reto directamente de suceder a esa montaña, diríamos, de la judicatura dominicana, doña Miriam Germán, que llenó de gloria su carrera. Ella le toca, como joven, otra generación, hacer una procuraduría con un sello propio de la magistrada Jenny Berenice. Y yo creo que ella está comprometida con los mejores intereses del país, que va a continuar y profundizar la lucha contra la corrupción ahí vamos, y contra doctor. el crimen organizado. Ahí vamos, doctor. Ella ha sido la encargada de armar los expedientes de corrupción del pasado gobierno del PLD, encabezado por Danilo Medina, fundamentalmente, esos casos, del procurador Jean Alain y de los hermanos y la familia de Danilo Medina. ¿Usted cree que hay posibilidad jurídica de que esos casos lleven a juicio de fondo? No tengo ninguna duda, incluso creo que el antipulpo que están los hermanos de Danilo ya está presto para conocer el fondo para sentencia pronto. Quizás antes de fin de año ya hay una sentencia de esos casos. No tengo ninguna duda de que será uno de los grandes retos de ella como procuradora lograr esas condenas. Obviamente los imputados están tratando de usar un fallo del Tribunal Constitucional de diciembre del 2024 sobre la duración de los procesos máximo de 4 años para querer extinguir todos los casos de corrupción. Yo le busqué esa sentencia porque me llamó la atención, porque si se aplicara pura y simplemente el plazo, pues prácticamente todos los casos de corrupción caerían. Pero eso no fue lo que dijo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, juzgando un caso específico, dijo que al rechazar la aprehensión, el tribunal que falló sobre eso no motivó el por qué lo hacía. Porque debe, según el Constitucional, cuando se conocen estos casos de la duración de los procesos, tiene que el juez explicar por qué está ordenando la extinción. Hay una distinción de cuando los imputados han incidentado sus propios procesos. No puede un imputado que busca abogado y que incidenta esos procesos quejarse después de la dilación. Diferente el caso donde tú tienes... Pero el caso de Jean Alain, porque Jean Alain nos envió una comunicación a nosotros los comunicadores recientemente, donde plantea que el proceso de dilación y de estructuración del caso es un déficit que tiene el Ministerio Público, no ellos, y que el caso comience desde cero. O sea, ¿cuál es la realidad de ese caso? Sí, pero ahí el Ministerio Público puede alegar y obviamente tienen que probar que
el imputado Jean Alain ha hecho reiterados incidentes que han dilatado el proceso. Es decir, le toca al juez que va a conocer eso, juzgar de quién ha sido, vamos a decir, la responsabilidad de alargar el proceso. No es lo mismo que un imputado que está interesado en que su proceso avance para demostrar su inocencia y el Estado se lo dilata. Entonces ahí sí cabe la aprehensión de los 4 años, porque tú no puedes tener un individuo sometido, un individuo que está colaborando y que quiere que el juicio pase y que el Ministerio Público lo que está rehuyendo. Es decir, ¿Y cuál de los dos? Porque usted está planteando que el juez debe interpretar eso, pero ¿usted qué interpreta? No, tiene que juzgarlo. Eso depende de cada caso. ¿Qué usted cree? ¿Es Jean Alain que ha estado retrasando o es el Ministerio Público? Yo creo que la defensa de Jean Alain, y eso es legítimo desde el punto de vista de los abogados, han incidentado ese proceso lo más que han podido, jugando al tiempo. Esa es la realidad. Independientemente de que ellos tienen un punto que yo comparto, de que no estoy de acuerdo con los expedientes de miles y miles de páginas. Creo que en lo adelante el Ministerio Público debe hacer un esfuerzo por escoger 20, 15 o 20 pruebas de las más importantes y hacer los expedientes con menos volumen de páginas. Porque para un abogado y para una defensa donde hay muchos imputados, 12.000. Tener 10 o 12.000 páginas se hace inmanejable. Y para conocer esos casos, nos pasó con el caso de Van Inter, que tenía miles y miles de páginas. Hubo que habilitar una sala y una corte realmente para conocer ese proceso de manera corrida. Es decir, lectura corrida. No, y de semana a semana, que no es el caso que está ocurriendo con estos procesos penales. Por ejemplo, en el caso del sometimiento del que fue víctima el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por 34 cargos penales, el expediente tenía algo más de 300 páginas. 34 cargos penales por los que fue encontrado culpable por un jurado. Y aquí en la República Dominicana, el caso Medusa, por ejemplo, tiene 12.500 páginas. Igual que los demás. Estoy de acuerdo de que hay que hacer un esfuerzo por las acusaciones, hacerlas más, que los expedientes sean menos voluminosos. Eso entiendo yo. Doctor, ¿usted cree que existe el régimen de consecuencia? Porque hemos visto tantos casos, tantos funcionarios involucrados en temas de malversación de fondos y realmente las carretillas que vemos llenas de expedientes y todo eso, y hacen como una parafernalia de todo esto y cuando vemos el resultado todo el mundo queda en libertad. ¿Qué es lo que pasa en el país? Mi queja fundamental en esos casos, y ha sido consistente, es que el Ministerio Público ni siquiera llamó para interrogar a Danilo Medina. Que según sus propios expedientes. ¿Y qué es lo que se busca entonces? Que según sus propios expedientes era el director de ese saqueo. Claro. Según los expedientes. Entonces, el mensaje que se le da al país de que los presidentes son inmunes, que los presidentes pueden hacer lo que quieran y ni siquiera lo toque la justicia para nada, yo creo que es un mensaje muy negativo. Tanto para el pasado, el presente y el futuro. Porque el individuo que hoy o mañana esté manejando miles de millones, funcionarios públicos, ve este tipo diríamos, de protecciones, diríamos, no escritas, de que hay una casta de que usted fue presidente y usted nadie lo puede, al revés. Y es al revés, todo lo contrario. El más responsable debería ser de los funcionarios, el presidente, de no involucrarse directamente en situaciones, porque también no es que sea una responsabilidad que le caiga de manera automática porque un funcionario se haya desviado. No, es cuando se prueba que un presidente de manera directa ha participado en una situación de robo vulgar y de corrupción, no puede ser estar por encima del Poder Judicial o de la justicia. Eso crea un cáncer
terminal para el sistema político. Doctor, Porque tenemos que verlo discúlpame, en la sí. perspectiva histórica. No es nada más lo que pasó o que se llame Danilo o se llame como se llame. Es el mensaje que se da hacia el futuro es de impunidad. Claro. Doctor, tenemos que Claro, hacer una todo el pausa, mundo. tenemos que hacer una breve pausa ahora. Maxi le tiene una pregunta para que la responda, pero al retorno. ¿Cómo Sí, no? precisamente hablando de lo que usted señalaba en este momento, Jenny Berenice asume como procuradora, pero ¿qué significaría para la carrera de Jenny Berenice y para el propio país que en estos casos no se tenga una sentencia como la está esperando el pueblo? Vamos a hacer una pausa, estamos conversando con el doctor Vinicio Castillo Semán y él le va a responder eso al retorno y otras más. Bueno, seguimos aquí en Matutino Su Mundo hoy con la entrevista central del doctor Vinicio Castillo Semán. Vinicito. Adelante, Claro, Maxi. así es, vamos a ver. A la esa pregunta que me formulaste, Ajá. yo creo que va a haber condena porque hay confesiones y devolución de mucho dinero. Y es imposible que en un caso donde haya muchas confesiones con devolución de miles de millones, haya una sentencia de absolución. Yo creo que el Ministerio Público tiene elementos, ha aportado pruebas suficientes para que haya condena. De eso no tengo ninguna duda. Por esas circunstancias. Es decir, no se trata de hechos que están, diríamos, en discusión si ocurrieron o no. Están las pruebas documentales, están las testimoniales y las confesiones con devolución de dinero. Así que yo creo que en este año debe haber sentencia en varios de los casos que está. Sentencia en primer grado, obviamente, porque después va a la apelación, después va a la Suprema Corte y eso puede llegar hasta el Tribunal Constitucional. Y Danilo Medina, finalmente, entonces, como usted ha Bueno, reiterado... Danilo tiene unos expedientes que yo he estado insistiendo, que es el de la visita sorpresa, que está ahí, que son 50.000 millones de pesos, que el gobierno dijo que iba a hacer una auditoría desde que llegó, y que todavía esa auditoría no ha llegado a la Procuraduría. En realidad, Y eso en puede ser realidad a Danilo, los hechos han hablado, lejos de quejarse de la justicia, Danilo ha sido un protegido, un protegido por no estar en esos expedientes. Pero Danilo anda en las calles haciendo Una campaña burla. No, una burla. con su frente bien en Y alto, lo como él peor- decía y lo que quería peor, andar. no, yo creo que él ha perdido la noción de la realidad y creo que le está haciendo un grave daño a su partido, al PLD, porque ese protagonismo de Danilo enfermizo de mantenerse como eje del Partido de la Liberación Dominicana, de ir a los programas de televisión, de decir que no cometió ningún error, de no hacerse la más mínima autocrítica de lo que ocurrió. Yo creo que eso ha contribuido mucho al colapso del PLD. Y él no quiere que ninguno de sus compañeros, no se lo permitió a Abel en la campaña pasada, siempre se le aparecía en los actos. Y ahora quiere arrastrar a su partido PLD a la defensa de sus hermanos, cuando va a defender lo indefendible a los medios de comunicación. Pero él dice que solamente son atacados por ser hermanos de Danilo Medina. Todo el mundo sabe que eso es mentira. Nunca en este país, nunca. Yo creo que en América Latina no hay un caso donde un hermano del presidente de la República, de un presidente, haya sido suplidor del Estado por miles de millones y que todo el dinero que vendió fraudulentamente sobrevaluado se lo haya pagado su propio hermano. Es decir, que se lo pagó Danilo en la transición, Claro. porque quedaban muchas deudas y él la limpió toda. A Alexis Medina no le quedaron debiendo ni un peso. Y eso fue, obviamente, imagínate tú, cuando Danilo va a los medios y tira esa línea política de que sus hermanos son perseguidos, le está marcando a cualquier candidato del PLD cuál es la línea que debe seguir. Y está llevando al PLD al banquillo de los acusados. Eso obviamente está favoreciendo al doctor Leonel Fernández. Usted está muy cerca. Que está, por eso ustedes ven que los PLDistas en masa están yéndose con el doctor Leonel Fernández como candidato del 20. ¿Usted, su alianza de la Fuerza Nacional Progresista sigue activa con el PRM?
Nosotros tuvimos una alianza con el PRM a nivel congresional y municipal. Esa alianza concluyó con el proceso. Tenemos una excelente relación con el presidente Abinader. Hemos tenido coincidencia con el tema de Haití, sobre todo en los pronunciamientos del presidente, con el tema haitiano, con el tema del muro, que yo fui su proponente. Claro. Pero igual, esa amistad con el presidente, esa relación buena con el presidente y con el PRM, no nos calla a advertir que hay que tomar medidas urgentes, que ya no es solamente un tema de discurso, que el país está frente a una invasión haitiana masiva que puede concluir en una gran tragedia y que el presidente de la República, mi amigo personal, debe aprovechar la llegada de Donald Trump al poder en los Estados Unidos, donde ya no existen presiones norteamericanas sobre la República Dominicana con el tema haitiano, para tomar medidas heroicas. ¿Cuáles El PRM, que tiene el poder en el Congreso de 2/3 partes como partido gobernante, aprobar leyes que defiendan la República Dominicana en esta materia. Si no lo hacen, no solamente puede venir una tragedia en corto plazo en este país, un choque de poblaciones, sino que electoralmente será una factura muy alta que pagar en el año 2021. ¿Usted cree que el gobierno de Luis Abinader ha sido permisivo con el tema haitiano? No, yo creo que a Luis, que ha tenido, reitero, un discurso correcto en los foros internacionales, le ha tocado quizás la época más difícil. Pero una cosa es el discurso. Pero yo quiero ser justo. A Luis le ha tocado en su gobierno el colapso total de Haití. Haití históricamente siempre había tenido un gobierno, malo o bueno, pero un gobierno. Alguien con quien hablar de aquel lado. En el gobierno del presidente Abinader le ha tocado un Haití en manos de bandas criminales, con una desatención, un colapso total de Haití y obviamente la presión de la migración haitiana sobre la República Dominicana ha aumentado exponencialmente en estos últimos años. A él le ha tocado, pues eso es gran responsabilidad, pasar ahora de las palabras a los hechos. Le quedan 3 años, no le queda 1 ni 6 meses, 3 años. Y conectado ahí. Si no lo hace, y lo digo con toda honestidad. ¿Qué pasará si no lo hace? Si no lo hace, primero el país va a sufrir enormemente, porque esto va a implosionar desde adentro. Los haitianos se van a rebelar aquí. Ustedes pueden guardar este programa. Si esta invasión no se para, aquí viene una tragedia internamente. Y electoralmente, todos los logros de mi amigo Luis, todos, que son muchos en muchísimos aspectos, van a verse opacados con el efecto de esa invasión haitiana. Por eso le estamos pidiendo, incluso mi artículo de hoy en el listín, es sobre posible reunión de Luis y Leonel, que ellos esta semana se invitaron recíprocamente a desayunar y a comer para hablar de obras. Si se comen todo lo que se han invitado. Yo estoy planteando, para lo que se deben juntar es para hablar de esto, de la invasión haitiana. A propósito ahí, doctor, Leonel Fernández en el día de ayer dio unas declaraciones sobre este tema haitiano y dijo como que este proceso ha fracasado, que él va a enfrentar esto si es presidente, porque hay como una especie de puerta giratoria, ¿verdad? De que no se resuelve. Lo de Leonel confirma lo que yo estoy diciendo. Si Luis y el gobierno no se ponen las pilas con el tema de esto, y es verdad que las repatriaciones que estaban muy altas, el énfasis cuando él ordenó los 10,000 semanales, se ha sentido una disminución. Y eso se ve. Por lo menos se han Entonces, escondido. obviamente, ¿qué hace Leonel Fernández? Desde el punto de vista político, aprovecha esa debilidad que se siente, esa indefensión que se siente en la gente con el tema de Haití y tira un discurso en Montecristi diciendo que él va a parar eso, que él va a tomar medidas. Y obviamente, del otro lado le podrán decir, pero usted la abrió después la frontera, después del terremoto. Del terremoto y entraron muchísimos haitianos, pero de lo que nadie puede dudar es que va a haber
ese tema haitiano va a ser determinante para saber quién es el presidente de la República en el 28. Por eso le he dicho a los amigos que aspiran en el PRM a suceder a Luis, defínanse sobre lo que piensan sobre este tema haitiano, sobre la invasión, ¿qué piensan ustedes? Doctor. Es porque va a ser un tema fundamental. A propósito de eso, la señora Raquel Peña, la vicepresidenta, usted que está tan cerca del presidente, de Raquel Albaje, tan compenetrado ahí. No tan cerca, somos amigos. Somos amigos soy yo. Ustedes son El familia. caso de Raquel es pariente de la esposa de Pellegrini. Amigos soy yo, ustedes son en llave y familia y todo. Mire una cosa, ¿qué le parece la posición de la vicepresidenta que finalmente dice que sí, que aspira a la Bueno, yo presidencia? creo que sin duda, la entrada en el escenario de la vicepresidenta entre los precandidatos presidenciales del PRM la va a situar en una de las principales opciones, porque ella ha hecho una excelente labor como vicepresidenta, tiene muy buena imagen, tiene además un aval de gerencia que la ha ido mejorando con el tiempo en el Estado, venía del sector privado, y va a ser junto a Carolina, junto a David, junto a Wellington, a Yayo, a Guido, ya diríamos el escenario interno del PRM se recompone la presencia de, claro. Doctor, pero ella no, Estamos hablando, señores, estamos hablando de la vicepresidenta de la pero ella no tiene estructura. Por bueno, eso se crea el problema es que no es solamente la estructura, es un tema de percepción ante el país, porque finalmente tú vas a ser precandidato o candidato en la medida que el país te valore y tengas posibilidades de aprobación del país. Yo creo que es legítimo de parte de ella. Y no corre riesgo de que se le amotinen los precandidatos originarios al presidente Abinader. Y si puede el PRM continuar en el Pero poder más allá del 28, ellos doctor. no pueden negarle el derecho a Raquel Peña de que aspire. Claro. Ellos lo que sí le pueden pedir al presidente que sus fuerzas, la del presidente, o que él se mantenga como un árbitro, que tengo entendido que es lo que quiere hacer, de que Luis lo van a nombrar el año que viene, Presidente lo van a del elegir partido. presidente del PRM y va a asumir una actitud de arbitraje, que es lo correcto. Si ella Doctor, pero finalmente- como va el PRM, ¿usted cree que el PRM se mantiene más allá del 28 en el poder? Dependerá de dos cosas, que Luis pueda terminar bien, eso tiene dos componentes a mi juicio, el tema económico, de la inflación, el tema del crecimiento con estabilidad, el tema de Haití. Esos dos temas son cruciales, y las obras, tres temas. Terminar las obras públicas, el tema económico y el tema de Haití. Serán claves para que este gobierno, segundo mandato de Luis Abinader, termine bien. Con esa premisa es que ellos tienen posibilidades, cualquiera de los que están ahí. Después, la unidad interna. Poder seleccionar un candidato o una fórmula que los unifique y que puedan, las heridas que deje este proceso en el camino, puedan restaurarlas antes de las elecciones. Yo soy de los que cree que aunque ellos quieren elegir a finales del 27, No, la ley manda, bueno, una cosa es lo jurídico y otra cosa es lo político. Va a ser tarde para El doctor Leonel Fernández, ya tú lo ves, su discurso de ayer es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Está hablando en primera persona. En el PLD, según mis informes, van a elegir a Francisco Javier antes de diciembre. Candidato, doctor. y tiene más del 80% de la estructura del PLD. Pues se aceptó la decisión entonces de Danilo de llevar a Francisco. Bueno, yo no sé si es de Danilo. O se impuso. Yo sé que Danilo Medina, que Francisco Javier, que es evidentemente ha sido un exitoso jefe de campaña en el Sí, pero es el pasado. candidato de Danilo. Bueno, él ha sido un amigo de Danilo, Claro. indiscutiblemente, nunca lo ha adversado. Diríamos, como decía el doctor Balaguer, Juan Bosch siempre ha estado debajo de la mata, ¿no? Detrás. Para sucesor, Francisco va a poder hacer un
que es un gran amigo mío, a hacer un papel o un trabajo es muy bueno. importante en la medida que Danilo le suelte el PLD. Ay, ay, ay. Es otro punto. Ay, es que te Espérate, detalle, espérate. doctor. En la medida que Danilo entienda que a él lo que le conviene es un repliegue táctico, de dejar que el candidato, en este caso si es Francisco, pueda hacer un esfuerzo de renovación de ese partido hacia el futuro. Pero aún Francisco sea el candidato, si Danilo va a estar como un florón en el medio de los actos, olvídese de eso, que no va a poder. Usted comenzó a hablar, a decir algo del PRM, por ejemplo, con relación a la escogencia del candidato presidencial. Y la ley... Lo que te decía para terminar, si define Leonel la fuerza del pueblo y Francisco Javier PLD, recorriendo el país, el PRM no debe quedarse peleando entre ellos hasta el 27. Son dos titanes que están Es en la decir, calle. eso va a forzar a que el PRM, igual que lo hicieron los dos partidos mayores opositores, vaya definiendo con tiempo quiénes son sus candidatos y los heridos que pueda haber, recogerlo con tiempo. Y una cosa, Porque si doctor. lo deja para el final, 10 precandidatos peleando hasta el final, con dos partidos de oposición que con candidatos haciendo campaña en el país 2 años antes, van en desventaja. Sí. Se veía a la primera dama, a la vice, perdón, estar en varias actividades del presidente, a representación del mismo, y se comentaba en esas participaciones que ella tenía de que ella iba a ser la candidata del PRM. Eso ha causado ahora mismo un pequeño revuelo, porque estamos viendo también a Hipólito Mejía, un líder que está llevando a Carolina Mejía. ¿Qué va a pasar internamente en el PRM con estas dos damas que pudieran ser las posibles candidatas del partido? Yo no creo que lo único que podría pasar de división es que el presidente quiera imponer a la vicepresidenta, y no creo que ese sea el ánimo ni de ella ni del presidente. Pero decían que no. Ahora de ahí a imponer es una cosa, y que ella corra Es otra cosa. y que el país lo valore y ella haga su esfuerzo es otra Pero cosa. hay señales y hay señales, doctor, Hay señales. porque si el presidente la mantiene en esa agenda de inauguraciones constantes y de esto y de esto y del otro, obviamente que la está Pero es su respaldando. rol como Pero es su rol de vicepresidenta. vicepresidenta. Además, doctor, mire, le voy a decir una cosa. Doña Déjeme Raquel decirle Peña, algo. pero vamos a Déjeme aplicar, decirle no, algo. ahí aplica el Déjeme evangelio. decirle algo. Luis rompió una tradición no escrita en todos los países donde, en México es así, y en varios países donde no hay reelección, donde el presidente no va de la reelección, se entiende que políticamente él tiene, vamos a decir, un derecho no escrito de señalar quién es su sucesor. El famoso dedazo. En el caso de Luis, él ha dicho desde el principio que no va a hacer eso, que va a convertirse en un árbitro de su partido interno. Obviamente le tocará a él cumplir eso para preservar la unidad, porque yo estoy de acuerdo con ustedes de que si es lo contrario, que quiere imponer un candidato, sí puede la unidad interna verse afectada. ¿Ustedes no van para el gobierno? Ustedes, como se le dice, la Fuerza Nacional Progresista, nosotros los vinchos. sí, lo dijimos claramente en la campaña. Nosotros los vinchos no están atrás de cargos públicos, de carguitos públicos. Los bichos, carajo. La FNP. Nosotros somos el único partido en este país que dejó ministerio, despacho en palacio, direcciones generales por defender nuestras causas. Al presidente Abinader, en mi caso particular, lo apoyé porque en la coyuntura pasada entendí que era la mejor opción. Con la declaración del doctor Leonel Fernández ayer, ¿está muy cerca un retorno a una alianza con el doctor Leonel Fernández? Nosotros estamos en nuestro camino propio en la reorganización. Nosotros no hemos decidido ningún tipo de alianza hacia el 28. Ahora, lo que la gente puede estar seguro, que cualquier decisión, sea de llevar candidato propio o sea de alianza, siempre tendrá ese tema nacional de la invasión haitiana y la defensa del país como norte. Siempre. Doctor, Con nosotros se equivoca el que quiere. Nosotros tenemos nuestro discurso muy definido y hoy por hoy no hay un problema más grave para la supervivencia de este país que el problema
haitiano, su colapso y la invasión de vientres y física hacia la República Si Dominicana. ustedes están pensando en alianza, entonces, ¿quién sería el posible candidato o precandidato presidencial por su partido? En nuestro caso, un Pelegrín Castillo, mi hermano, Pelegrín. que sería una excelente opción, pero eso es prematuro todavía, uno no sabe. En el momento, faltan 3 años, 2 años y pico, evaluaremos cuál es el cuadro y cuáles son las circunstancias que podrían llevar a la Fuerza Nacional Progresista a un camino propio o a una alianza con... Gracias, Sí, pero doctor. pónganse a recorrer las calles porque nosotros no vemos No, se está Pelegrín. reorganizando eso, el partido. ¿Está en eso? Sí, sí. Pero una última pregunta para él, porque el partido de la Fuerza Nacional Progresista, usted, todos sus hermanos y don Vincho, fueron siempre y han sido muy categóricos en plantear el tema de las drogas. Desde los años 80 hablaban del peligro que significaba la irrupción del narcotráfico en la República Dominicana, sobre todo en la actividad política. Ya eso está aquí, ya lo tenemos. ¿Qué reto también significa eso para la República Dominicana? Porque si es cierto que en este gobierno, por ejemplo, se ha capturado mucho más droga que en todos los otros, eso no menos cierto es también que está entrando mucho más droga a la República Dominicana. Precisamente lo que hablábamos ahorita de Jenny Berenice dirigiendo el Ministerio Público de este país es una garantía para la nación de persecución al tema del narcotráfico. Que no haya vaca sagrada en el tema del narcotráfico y de los carteles de droga. Yo creo que va a haber un cambio de línea de los Estados Unidos con el tema. Ya Trump dijo que lo va a tratar como terrorista. Las administraciones demócratas le habían dado un paño con pasta a este tema. Y las extradiciones que eran muy temidas antes, ustedes recuerdan, ya pasaron a ser un deporte. No, y un premio casi. Y un premio. Sí. Pero eso va a cambiar con la nueva administración de Trump. Y los padrinazgos y usar las informaciones para beneficio de Estados Unidos, creo que con lo que viene Trump va a generar un endurecimiento en la lucha regional de las drogas. Y el hecho de que Jenny Berenice esté al mando del Ministerio Público es una garantía para el país. Y tengo que decir que es un logro histórico de Luis Abinader también, que se desprendió de un inmenso poder que históricamente ha tenido la presidencia de la República al dejar a Jenny Berenice, sugerirla como Ministerio Público Independiente. Gracias, doctor. Gracias. Gracias por Gracias a estar ustedes. con nosotros. Gracias a ustedes. La extensión está abierta para ustedes, los de la Fuerza Nacional Un Progresista. gran honor para mí estar aquí con ustedes. Y para el doctor Pelegrín Castillo, cuando ¿Cómo no? formalice Te lo su diré. candidatura a la ¿Comienza a hacer su presidencia. campaña? No, antes. Todavía no, eso no se ha decidido, pero estará dentro de las posibilidades siempre de la FNP. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y retornamos con el resto del contenido de este Matutino Su Mundo. Aún queda mucho contenido. Seguimos aquí en esta recta final del Matutino Su Mundo. Hay noticias aquí realmente que siguen impactando. La violencia social es demasiado alta en este país. Entre la violencia social y los accidentes de tránsito, tiene este país sumido en el dolor, en el luto y en la discapacidad. Este tema, donde el ex alcalde del director del distrito de Tireo, o exdirector del distrito de Tireo, donde se produjo una fatalidad que ha dolido demasiado. Franklin Gilberto Suriel Quesada, ¿verdad? Y el abogado Edward Antonio Victoriano, donde el exalcalde pues mató al abogado, a su amigo de toda la vida, y además parece que socio y abogado la emprendió a tiros y luego se suicidó. Es una doble tragedia difícil, donde casi siempre obviamente se ven lacerados temas de relaciones interpersonales. Ahí no entra la violencia, ahí no es criminalidad, aunque es un crimen, pero es violencia social. Es decir, son gente que se conocen o gente que circunstancialmente se encuentran en un punto específico y termina en violencia. Eso es violencia social. Que eran del mismo lugar y que él era el asesor legal del exalcalde de Tireo. O sea, ellos tenían una estrecha relación de muchísimos años.
Y de verdad que este caso que ocurrió, que ha consternado a todo el mundo, nos recordó aquel hecho ocurrido también con Juan de los Santos, que en igualdad parecidas, muy parecidas. circunstancias parecidas. Así es. Que fue Circunstancias asesinado parecidas. por un amigo de él, por una Sí. persona de confianza, que era como su hermano. En este caso, la información que tenemos es que el Francisco Gilberto Suriel Quesada estaba siendo divorciado de su esposa y quien llevaba el divorcio era su amigo Héctor Antonio Victoriano, que era el abogado. Inconsultamente. Bueno, Debe ser. Yo pienso que Sí, porque- no tenía que consultarlo. No, Ahora, no, no, no. pero ahí hay un- digamos, no, me expreso mejor. No que inconsultamente, sino a espaldas de su amigo, él estaba procesando jurídicamente el divorcio de la esposa de su amigo. Sí, O sea, eso o es lo en que parece contra aquí, de lo que son. y el Sí. exalcalde de Tireo vio eso como una traición, porque Sí. si tú y yo somos amigos, hay quienes piensan, por ejemplo, que no, bueno, yo pienso que no todo el dinero se gana. Y para los abogados, no todos los casos tú los debes coger, porque, por ejemplo, si se trata de dos amigos tuyos, una amistad entrañable, una amistad sólida de muchos años, relación de trabajo inclusive, yo pienso que ese abogado no debió llevar ese caso de ese divorcio. Pero te da respeto también, ¿verdad? Concuerdo contigo, pero aquí hay otro elemento que hace mucho se está dando y seguimos dejándolo como desapercibido, no estamos viendo. Señora, la salud mental se está complicando en este país. Claro que sí. Y es un elemento esencial al que no le estamos dando seguimiento ni se está haciendo absolutamente nada. Esto es un tema de salud mental también. Tú caes en Descontrol. depresión, Sí, descontrol, descontrol te molesta, no emocional. sabes cómo tú Emocional, control de la controlarte. ira, control Todo de la eso, ira también. eso es salud mental. Vinculado, Entonces, no nos Maxi. estamos apoyando. ¿verdad? vinculado, Maxi, al tema de porte y tenencia de armas de fuego, ¿verdad? Otro tema. Porque el Estado no supervisa, no controla el estado mental de nadie que le pone un arma en el fuego, ni es evaluado posteriormente. Mira, y un descuido que sigue ocurriendo en las diferentes entidades públicas y privadas es ser permisivo el acceso de personas que llevan una arma, que penetran a las diferentes oficinas y no hay un control por parte de las... Es que es su hermano, es que aquí se relajan los procesos. Lo mismo con Juancito, que era su hermano. Perdóname, pero yo tengo unos Y con amigos. Orlando Jorge Se Mera. con Orlandito Con Orlando también. Jorge Yo- Mera. ¿Es otro caso? Bueno, buen ejemplo, buena recordación, Sí, por cierto. Yo tengo unos hermanos, unos amigos de la vida, que la vida me ha regalado. Entonces, no, Que yo venga, no le voy a venga, decir que llegó mi hermano Marcos Tavares, revísenlo. No. O sea, es que ya hay experiencias, Grimer. Ya Sí, hay pero- experiencias. Si tú tienes un dispositivo de pero al mismo seguridad, que entra a mi casa sin que lo revisemos, lo voy a revisar porque entra a la oficina. pero si tú Los tienes... protocolos son pero hay para- que tener cuidado y hay Pero, un protocolo. Obviamente que sí, pero por eso es que se dan estos hechos, porque Recuerda que no es el amigo, es el funcionario. y tiene que Perdóname, desligarse en una el cosa caso con de la otra, funcionarios sí, ¿verdad? en el caso Pero de en el funcionarios caso sí, que no pero en el compete. caso de ellos, en el caso último lamentable, son amigos, en ninguno de los de funcionarios, son amigos que trabajan, despachan temas. Ahora, es un caso, porque descubrir que tu propio amigo, que es abogado, esté procesando el divorcio tuyo, tiene que haber otro elemento que tú descubrieras dentro para esa reacción. Es lo que te- Porque es esa reacción, simplemente por eso. No. Algo pasa. Ah, El algo desencadenante de eso debe ser más que el proceso jurídico de que yo te divorcio de mi Claro que que tú me sí. estás divorciando de mi esposa. Señores, ustedes saben lo Cuidado, que que es un tema pasional. No, Pero, mi hermana, espérenme pero- una cosa, hay otro elemento. Ustedes saben de lo que es capaz un hombre enamorado o una mujer Celoso. enamorada. Ese hombre probablemente lo que sí sabemos que lo vemos a diario. seguía enamorado de su mujer. Pero espérate. Y él vio al abogado como un infiriendo. traicionero Estamos que le está infiriendo. poniendo Perdóname, fin espérame, José. a su matrimonio. Perdóname, Pero eso- José. eso es una percepción que tú tienes de lo que Estamos pasó. infiriendo. Exacto. Estamos infiriendo de los hechos basados en nuestras experiencias. Una suposición de Basado- lo que pero es basado en experiencia, Claro. no es de que se nos está Claro. ocurriendo a lo loco. De que yo creo de que ahí había algo más que la simple separación de un Yo, amigo claro. Yo llevando estoy de el caso acuerdo jurídico. contigo. Ahí tiene que, él en el proceso, seguro él descubrió algo más. Es probable. Cuando viene a ver ella ya se ha jugado. No, Cosa puede espérense, ser, espérense, ¿verdad? espérense. Hay un sin elemento entrar- económico y hay un elemento pasional que casi siempre convergen dos para pic- que se dé eso. Vamos a manejarlo con cuidado porque hay dos muertes. Vamos a suponerlo en el plano meramente analítico, Claro. jurídico y humano.
O sea, porque hay dos víctimas. Claro que ellos sí. tienen mamá, papá, hijo, Todos. y esposa y de todo eso. Hay mucha gente involucrada. Eso es lo que Y nosotros desde este espacio, ¿verdad? Abordamos los temas, pero a veces se nos olvida. No, los claro que sí. entornos. No, y Entonces, aprovechamos también para solidarizarnos con las dos familias que en este momento están pasando un terrible mira drama. la madre de ese, O sea, de ese abogado, claro. Ha enlutecido la comunidad completa Entonces, de Constanza. el tema es que no hay caso, No. porque los dos están muertos. Entonces, no hay proceso jurídico más allá de la heredad, los temas familiares y cosas. O sea, que es un caso muy, muy, muy lamentable, como el caso este del hombre que mató a su pareja en la cárcel en un encuentro En Samaná. en Samaná. Sí, en una visita conyugal. Inclusive, la nota periodística que yo leí dice que los parientes de esa joven, sus padres sobre todo, le sugirieron que no fuera a la Así cárcel es. porque ya él le había mandado un video a ella en el que ella aparecía supuestamente participando en una fiesta, en una discoteca. Él estaba celoso, obviamente. Entonces le mandó unas notas de advertencia. Y la familia, según la nota que yo leí, le dijo a la joven que no fuera a la cárcel a verlo. Y sin embargo fue. Sin embargo fue. Y el caso, Ana Daisy tiene algo que comentar aquí a propósito, Ana Daisy. El caso de Villamella, de la señora que murió. Un caso bastante complejo y en Que asesinaron, los próximos perdón. días, así es, donde asesinaron a una señora específicamente en la 28, ahí en Carlos Álvarez, de Santo Domingo Norte. Dos jóvenes que penetraron a una vivienda detrás de un joven que estaba... según ellos, estaba atracando y mantenía en zozobra a la comunidad, pero que de igual manera utilizaba a una de las hijas de los jóvenes que cometieron el hecho como mula para transportar droga y de igual manera también para cometer ciertos delitos, para atracar a cantidades de personas. Pues la madre, cuando ellos penetraron al hogar, trató de coartar o de detener a estas personas que estaban completamente armadas para que no le hicieran daño a su hija. Y sin embargo, en el forcejeo resultó muerta esa señora. Hay una investigación que se está realizando en Santo Domingo Norte. La policía está detrás del paradero. Ya unos familiares de uno de los que intervinieron, de los que penetraron al hogar de la casa y que están involucrados en el asesinato, hizo contacto con nosotros porque de manera voluntaria quiere entregarse a través de Matutino Su Mundo. Nosotros estamos conversando con ellos a los fines de que a través de este medio de comunicación puedan entregarse para que se tomen las medidas correspondientes y que de igual manera, si uno de ellos no ha sido el culpable, que se dé a conocer la versión de los hechos tal cual como ocurrieron y que se les puedan respetar sus derechos. Así que la señora Wendy Montes de Oca, Wendy, la señora que fue muerta, que resultó muerta. en Cristiana, ese proceso Angélica, que ha narrado Ana Daisy, y que ella fue contactada, ¿verdad?, por los familiares de uno de los participantes en el hecho, Así es. que quiere utilizar este medio como un medio de entrega para, frente a la Policía Nacional, garantizar sus derechos y dar sus razones sobre el desenlace fatal. Debemos decir, Ana Daisy, a decirle a esos familiares, primero, nuestra condolencia a la señora fallecida. A los familiares de la señora fallecida. Claro que sí. Y segundo, en buen derecho, que se esclarezca todo esto, que no se produzca un intercambio de disparos, sino que se procese jurídicamente, porque es lo que permite no solo hacer justicia frente a la señora Wendy Montes de Oca, que debe recibir la justicia del Estado Dominicano, sino para que se pueda saber todo el entramado y el eslabonamiento criminal alrededor del hecho que fueron a asesinar por supuestamente controles de puntos de droga. Sí, asesinar a y su donde hijo. el hijo de la señora fallecida estaba también involucrado. O sea, la Policía Nacional única y exclusivamente está hablando de los dos individuos que penetraron al hogar, pero no está haciendo mención del hijo de la doña, que era quien iban a matar, que era la persona era la que intención. fueron a buscarlo para matar, y que uno de ellos decía, yo lo que quería era darle dos
o 3 planazos para que él no volviera a utilizar mi hija como mula, Hijo. porque era un negocio que estaba teniendo. Sin embargo, mi compañero arremetió y en un forcejeo pues se escapó un disparo, quedando muerta la señora Wendy, ahí en la 28 en Santo Madre, Domingo madre, Norte. señores. Así Madre, Reacción. Muy Pero también la penosa. policía tiene que dar seguimiento al paradero del hijo de la doña, que también está involucrado en este Claro caso. que sí. Mire, finalmente en el cierre ya recibió en la cárcel pública de Centroamérica, que se ha convertido ahora. Pero El Salvador, El Salvador. El ¿Qué le Salvador, cuesta fácil? llevaron casi 250 presuntos criminales de la banda El Tren de Aragua, que accionan en Estados Unidos, pero que son de una agenda criminal venezolana. Sí, pero dan 5 millones de dólares a Bukele para que Eso- reciba. Eso es chilata. Eso es muy poco dinero para lo que implica el mantenimiento de toda Claro esa que sí, gente pero que en no esa es gratis, prisión. es lo que quiero ¿Tú sabes decir. que hay personas que dicen que Bukele, al dejar el poder, puede correr la misma suerte que el expresidente filipino Eso es. Duterte? Pero Rodrigo Duterte. claro, Un yo pequeño en el show detalle. del mediodía, nosotros tenemos ya 10 años trabajando como analista de temas. Yo casi siempre la he pegado en esos temas. Y le dije, cuando apareció Duterte detenido, yo le dije a Iván Ruiz, ¿te recuerdas que te dije que Duterte salía del poder preso o muerto? ¿Recuerdas? Sí. Ahí va preso. Entonces, mira, pero con este tema, dos cosas. Eso se está trabajando en la criminalidad, por decirle de alguna manera, multinacional, fuera del derecho internacional. Nosotros tuvimos el otro día una señora que estuvo aquí armando un congreso sobre derecho internacional y demás, y le preguntábamos sobre esos casos. Es un caso inédito, salvo Guantánamo, que es un territorio norteamericano en derecho internacional desde la enmienda Platt, cuando Cuba fue tomada por los Estados Unidos y arrebatada a España como territorio colonial. Y se les permitió la libertad, ¿verdad?, de que al pueblo cubano, ok, pero se quedaron con un territorio que se llama Guantánamo, que está en la base de Guantánamo, que es un territorio, digamos, norteamericano neutral en el derecho internacional. Estos temas nunca se había visto. Coger un país de otro país o de otros países, porque ahí hay venezolanos, pero puede haber de otros países, Ciudadanos de otro país y llevarlo a otro país a cumplir condena. Es un tema inédito en el derecho internacional Pero eso también del les dan delito. también los derechos a ellos. Totalmente, Claro, eso está fuera porque totalmente llevan del el mismo derecho. derecho. Eso va a parar, ¿Verdad? eso va a parar al Tribunal Internacional de la Haya. Oigan que se lo digo Claro. hoy. No, porque el está derecho Estados Unidos. internacional es bastante claro. Debería. Eso va a parar en el Tribunal Internacional de la Haya y el señor Nayib Bukele tiene que prepararse para cuando abandone el poder, que tendrá que enfrentar eso. Gracias. Y son cargos generalmente Gracias. de lesa humanidad. Gracias. Eso Gracias, es. José Tomás. Gracias, Pequeño compañera. dictador. Nos vemos mañana, que el dictador real es el tiempo y se acabó. Así es. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Mañana nos encontramos a las 7.